Buenas tardes. Quiero invitarlo a que abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Hoy tenemos nuestra tercera enseñanza de la serie Cristo es suficiente. El tema se titula Los propósitos del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Por qué Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de su voluntad? ¿Por qué Dios quiere que lo conozcamos cada vez más? ¿Por qué Dios quiere que tengamos sabiduría? ¿Por qué Dios quiere que poseamos inteligencia espiritual? Eso vamos a compartir en esta tarde. Colosenses 1, 9 al 11 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bien, el propósito que Dios tiene, o los propósitos que Dios tiene para que sus hijos tengamos conocimiento, tengamos sabiduría y tengamos inteligencia espiritual, es para capacitarnos, para conocerlo a Él más, para conocerlo mejor, para entenderlo mejor, pero también para vivir una vida que lo glorifique a Él. Ese es el propósito, esa es la oración que Pablo está haciendo por los colosenses. Tengan conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces vamos a estudiar 6 propósitos que Dios tiene acerca del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Vamos a ver el propósito número 1. Está en el versículo 10. Conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Este es uno de los propósitos de Dios, por el cual Él quiere que tengamos conocimiento de Él y de su palabra y sabiduría. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Aquí la palabra clave es andar, para que andéis. Y esa palabra en el griego significa andar alrededor de, en este caso, lo que le atañe a un cristiano. Por ejemplo, un soldado anda alrededor de ¿qué? De lo que es su oficio o su profesión. Un médico igual. Bueno, en el caso de un cristiano, debe de andar para agradar a Dios alrededor de las cosas que le atañen al cristiano. ¿Sí? Y esto tiene que ver con su vida. Por ejemplo, en Génesis 5:24, habla de Enoc. Conocemos la historia de Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios. Habla de que todo lo que Enoc hacía giraba alrededor de Dios. Su vida de Enoc estaba tan ligada a Dios que no podía hacer otra cosa más que caminar con Dios. Y caminó de tal manera que dice la Escritura que Dios se lo llevó. Lo traspuso, dice en Hebreos 11:5, que Enoc por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Pablo dice, yo le pido a Dios que tengan conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Saben que Jesús viene por los que le esperan? Pero por aquellos que caminan con Él, agradándole en todo. Pero para saber cómo yo voy a agradar a Dios, necesito tener el conocimiento de su voluntad. Y ese conocimiento tengo que aplicarlo con sabiduría en mi relación con Él,
entendiendo por qué a veces pasan situaciones que Él permite, y también cómo me puedo relacionar o me debo relacionar con las personas a mi alrededor, cómo voy a enfrentar las situaciones. Entonces yo encuentro un camino con la sabiduría de Dios y con la inteligencia de Dios. Entonces yo camino en esa senda y agrado a Dios, agradamos a Dios. En Miqueas 6:8, allí habla de otro aspecto del andar con Dios. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? En este caso, fíjate, son tres cosas. Solamente, dice, hacer justicia significa andar en una vida recta, y amar misericordia en el hebreo significa ser fiel y leal. Eso pide Dios, fíjate, que camines en rectitud, que seas fiel a Dios y fiel a los demás, y fieles en tu matrimonio, y fieles en tu trabajo, pero sobre todo fieles a Él. Que seas fiel y leal y humillarte ante tu Dios. Qué importante son estas tres sendas en las cuales nosotros debemos andar para agradar a Dios. Pero la última, yo quiero enfatizar un poquito más en la última, donde dice, y humillarte ante tu Dios. Cuando una persona, un cristiano, se humilla delante de Dios, es porque está reconociendo que Dios es todopoderoso. Cuando tú tomas en cuenta a Dios en tus decisiones, en tus planes, y tú lo tomas en cuenta, estás reconociendo que Él es tu Señor. Pero cuando un cristiano no toma en cuenta a Dios en sus planes, está demostrando soberbia. Y Dios resiste a los soberbios, pero le da favor, les da gracia a los humildes. Entonces, una manera de agradar a Dios es inclúyelo en todos tus proyectos, en todos tus planes, porque ahí tú estás diciendo que no puedes tú. Entonces estás descansando en Dios, y es cuando se humilla el corazón. En Romanos 13:13, ahí habla de otro aspecto en el andar. Romanos 13:13 dice así: andemos como de día. ¿Por qué dice como de día? Porque en la noche, en cuando empieza a oscurecer, se abren los antros, la gente medio se disfraza y comienza una serie de cosas pecaminosas. Entonces, por eso Pablo dice, andemos como de día. Si tú sales ahorita ahí al día, todos andan muy bien y todos así muy rectos y todo, y nomás oscurece. Y como en la noche todos los gatos son pardos, pues allí como que se confunde. No, por eso dice, andemos como de día. Luego añade, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Fíjense, ese no es el andar que un cristiano debe caminar. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada alrededor de esas cosas. Pero luego dice el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, o sea, revístete de Jesús, ¿sí? Y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo en Filipenses 4:11 nos da otro aspecto del andar como cristianos. Pablo tenía mucho entendimiento, mucho conocimiento, y él quería que los colosenses tuviesen este conocimiento y esta sabiduría para saber cómo enfrentar las cosas de la vida, cómo reaccionar delante de Dios. En Filipenses 4:11, ahí Pablo está narrando que estaba pasando una circunstancia difícil. Él en ese momento estaba pasando por escasez económica. Y vamos a ver cómo era Pablo aquí, cómo andaba Pablo. Dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Aquí hay dos palabras importantes, aprender. Aprender, tenemos que aprender. Entonces dice, he aprendido a contentarme, esa es la segunda palabra importante, a contentarme. Digan todos contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Fíjate lo que Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es decir, él en ese momento estaba pasando difícil situación de escasez. Pero escuchen bien,
las circunstancias externas no afectaban su condición interna. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, porque entendía que Dios en ocasiones prueba nuestra fe, que a veces nos prueba, que a veces nos disciplina. Entonces Pablo dice, yo he aprendido y estoy contento. Es verdad, en este momento mi situación no es muy buena, pero dice, cualquiera que sea mi situación. Entonces, él estaba dando una respuesta que glorificaba a Dios, ¿entienden? Que le daba gloria. ¿Por qué? Porque no estaba quejando, no estaba tirando la toalla o desertando del evangelio, pero para nada. Fíjate el versículo 12. Sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente. Pero también dice, sé tener abundancia. Fíjate las dos situaciones. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces ahí Pablo está diciendo que él tenía conocimiento, tenía sabiduría. Ese conocimiento y esa sabiduría lo llevaban a desarrollar inteligencia espiritual para saber responder a las diferentes situaciones por las que él estaba pasando. Y notamos que él tiene contentamiento en medio de la escasez. Entonces allí está, él está andando en un camino que estaba agradando a Dios. Entonces dice, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces vemos allí qué importante es tener el conocimiento y luego aplicarlo con sabiduría para saber enfrentar las cosas que se nos presentan en nuestra vida cristiana. Por eso Pablo dice, Señor, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría, con toda inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. En Hebreos 11:6, ahí habla otro aspecto del andar con Dios. Y este es uno de los más, que abarcan todo lo que viene siendo la vida cristiana y tu relación con Dios. Hebreos 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la definición de fe en su sentido estricto es plena confianza en Dios. Eso es fe, en su sentido primario. Plena confianza en Cristo. Entonces, fíjate, tú estás en una situación, tienes problemas familiares, tienes tentaciones, tienes situaciones que te pueden estar afligiendo, pero entonces aquí es donde entra la fe, que es completa confianza en Dios. Tú confías en el Todopoderoso, en el que todo lo sabe, para enfrentar las situaciones. Debemos reconocer con humildad que nosotros no tenemos todas las respuestas, ¿cierto? Que muchas veces no sabemos cómo enfrentar la cosa. Pero si tenemos fe y nos acercamos a Él, dice que sin fe es imposible agradarle. Entonces tú descansas totalmente y vas con Él y dices, Señor, yo no sé qué está pasando, pero tú me vas a ayudar. Yo descanso en ti. Voy a confiar totalmente en tu sabiduría, en tu amor, en tu cuidado, en tu provisión. Y eso, dice ahí, que le agrada a Dios. Porque en ese momento tú le estás dando a Dios la oportunidad de manifestarse a tu favor. Pero cuando hacemos a un lado a Dios y en lugar de tener fe, dudamos y decimos cosas como a veces sin sabiduría hablamos. Es que a mí Dios nunca me oye. Es que a mí Dios nunca me contesta. Yo seguido oigo cristianos faltos de conocimiento y de sabiduría que dicen esas cosas. En Juan 14, versículo 15, ahí hay otro aspecto, en palabras de Jesús, del caminar, que le agrada a Dios. Y se necesita este conocimiento. Juan 14, 5, dice aquí Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? La demostración que nosotros amamos a Dios es si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Y aquí guardar significa obedecer.
si obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué la palabra de Dios demanda obediencia? Porque el consejo de Dios es lo mejor que podemos recibir. ¿Están de acuerdo con eso? Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son mejores que los nuestros. Entonces, sus instrucciones que están en la Biblia son las que nosotros al obedecerlo estamos manifestando que amamos a Dios. Y al hacerlo así, nosotros estamos andando como es digno. Porque el conocimiento que tú puedas adquirir, que no lo aterrizas en tu relación práctica con Dios y en tu relación con tu entorno, con lo que está a tu alrededor, si tú no lo aterrizas, no te sirve de nada el conocimiento. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces tú aplicas el conocimiento, amas a Dios, obedeces y aplicas el conocimiento con sabiduría y con inteligencia espiritual. Entonces de esa manera tú andas como es digno. Tu vida, nuestra vida, tiene que ser una vida que glorifica a Dios. Propósito número 2. ¿Cuál fue el primero? Andar como es digno. Propósito número 2. Del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Es llevar fruto. Digan todos fruto. Está en el versículo 10. Después de la primera frase dice, llevando fruto en toda buena obra. Aquí la palabra fruto habla de ser fértil interiormente para poder dar fruto. La única manera de ser fértil interiormente y dar buen fruto es nacer de nuevo. Es haber sido lavado con la sangre del Cordero, pero aún así tenemos que guardar el corazón como un terreno fértil, donde la palabra de Dios, el conocimiento de su voluntad es sembrado. Y ese conocimiento de su voluntad nos da sabiduría para vivir y en nuestra relación con Él. Entonces nosotros aplicamos la inteligencia espiritual y nuestro corazón es un campo fértil para que la palabra de Dios, que es la que actúa en nosotros, dé fruto. No hay otra manera. Ahora, en Juan 15:8, el Señor Jesús está hablando acerca del fruto. Y dice lo siguiente, Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre. Fíjate, esta palabra glorificado significa exaltado. ¿Sí? Se le exalta a Dios, ya lo vamos a ver como hace un momento, con alabanza y adoración. Pero en este caso son frutos los que exaltan. Fíjate, leamos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Ok, y aquí la palabra fruto es una palabra griega, karpos, que significa, o habla, mejor dicho, esta palabra describe y menciona el poder que tiene un árbol bueno en sí mismo de producir fruto. Es decir, fíjate, metafóricamente hablando, habla del fruto que una persona da como algo externo, algo visible. Pero ese fruto que da ese cristiano es una manifestación del poder que tiene aquí adentro, o de quien habita en ese cristiano, ¿sí? Es una obra interna que los verdaderos cristianos externan con su vida, que glorifica a Dios. No sé si me expliqué. Mire, algunos confunden dar fruto con grabar muchos CDs. Eso no significa llevar fruto. Otros confunden el fruto con llenar estadios. Eso es falso. La gente, al faltarle conocimiento, le falta sabiduría e inteligencia espiritual, y dicen cosas como, mira qué tremendo, llenó el estadio Jalisco,
¿qué fruto está dando este predicador? No, espérame, también Luis Miguel llena un estadio. O sea, eso lo pueden hacer los paganos también. Yo ya grabé 25 CDs, ¿qué fruto tengo, verdad, hermanos? Todos dicen, no, ¿qué fruto ha dado el hermano? 25 grabaciones. Luis Miguel lleva como 35. Agustín Lara llegó a no sé cuánto. Eso lo pueden hacer los paganos. Entonces, a eso no le llama Dios fruto. ¿Ah? Otros piensan que predicar o estar presente en los mejores foros es dar fruto. Falso también. Pero otros creen que porque viajan por todo el mundo cantando o predicando, ya es fruto. Eso no es fruto. También el Dalai Lama viaja por todo el mundo. Entonces, ¿a qué fruto se refiere? A lo que está aquí interno, que luego se expresa en lo externo. Y vamos a ver una escritura en Mateo 7, versículo 15. Aquí está hablando Jesús. Y es una referencia que él está haciendo a los falsos profetas, a los falsos cristianos. Y aquí hay una metáfora cuando habla de árbol bueno y árbol malo. Aquí la metáfora es que el árbol simboliza a una persona. El árbol bueno está apuntando y simbolizando al cristiano verdadero. Y el árbol malo está hablando del falso cristiano, o del falso pastor, o del falso predicador. Pero vamos a leer Mateo 7:15. Dice así: guardaos de los falsos profetas, cuídense de los que dicen que son hombres de Dios, pero no lo son. Son palabras de Jesús. Ahora, ¿cómo yo me voy a cuidar? ¿Cómo yo voy a darme cuenta si son verdaderos o son falsos? Jesús sigue enseñando. Dice, estos falsos profetas vienen a vosotros con vestidos de ovejas, externo, fíjense. Traen un vestido que parecen ovejas, ¿verdad? Y su balido es como de oveja, y hacen ciertas cosas externas que las ovejas de Dios hacen, etcétera. Dice, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Entonces quiero que noten, por fuera y por dentro. Entonces Jesús empieza a enfatizar lo de adentro. Y ese es el fruto a lo que él se refería. Leo en el versículo 16. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y aquí es donde algunos que no saben discernir porque les falta conocimiento, les falta entendimiento, sabiduría, no han desarrollado inteligencia espiritual, disciernen mal y dicen, bueno, este predicador, ¿cómo va a ser falso maestro si está llenando el Estadio Azteca? A ver, si no se llenara el estadio, entonces, miren fruto. Si no se llenara el estadio, entonces, si Dios no estuviera con él, no se llenaba el estadio. Entonces Dios también está con el Dalai Lama. También está con el Papa, porque se llena lugares mucho más grandes que llenan los cristianos. Porque eso no es el fruto a lo que se refería Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Y luego hace una pregunta muy obvia. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Es imposible que un arbusto dé uvas. Dice, o higos de los abrojos. Es imposible que una planta ahí en el campo dé higos. No, las higueras dan higos. ¿Cierto? Las vides dan uvas. Y luego añade Jesús, así dice, así, igual, así. Todo buen árbol da buenos frutos. Y aquí el buen árbol está refiriéndose a los verdaderos cristianos. Todo buen árbol, ¿qué? Da sí o sí buenos frutos, porque tiene dentro el poder para hacerlo. Pero luego añade, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Es imposible. ¿Cuántos tienen un árbol frutal en su casa? Yo tengo uno, tengo dos o tres por ahí. Pero tengo uno que da unas
le llaman guayaba fresa, ¿sí le llaman? Sí, da unas así y se hace un agua tan deliciosa y bueno, así con limoncito y toda la cosa y están... Bueno, ese arbolito, desde que lo planté, siempre ha dado buen fruto, porque esa es su naturaleza. Y tengo un limón que da unos limonzones así que también están buenísimos. Y siempre que yo voy a cortarle, yo no digo, ay, mira, hoy dio mal fruto. No, porque su naturaleza de ese arbolito es dar buen fruto. Bueno, si tú eres verdadero cristiano, sí o sí vas a dar buen fruto. ¿Me entendieron? Ahora, fíjate lo que dice, no puede el árbol bueno dar malos frutos, pero tampoco el árbol malo puede dar buenos frutos. O sea, es imposible. Por eso es que los falsos profetas, ellos señalan que ellos dan mucho fruto por las cosas externas. Por eso Pablo le escribió a los colosenses, porque sabía que los falsos profetas estaban metiendo en la iglesia, estaban acechando. Por eso Jesús está enseñando acerca del verdadero cristiano, del verdadero ministro de él. Y dice, frutos internos. ¿Están entendiendo? Ahora, en Hebreos 13, versículo 15, aquí vamos a ver ahorita algunas escrituras que nos muestran la diversidad del fruto que nosotros podemos dar como hijos de Dios. Hebreos 13, versículo 15. Aquí habla de frutos de labios que confiesan su nombre, alabanza. Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pongamos atención en el inicio del versículo que dice, así que ofrezcamos cada domingo a Dios. ¿Así dice? Ofrezcamos cada cuando a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Siempre. Ahora, ¿quién de ustedes no entiende lo que significa siempre? Yo se lo explico con todo gusto. ¿Hay alguien aquí que no entiende qué significa siempre? Levante su mano y con toda paciencia se lo voy a explicar. ¿Todos entienden qué es siempre? O sea, a cada momento, cada día, cada instante. El rey David decía, tu alabanza estará de continuo en mi boca. Bueno, escúchame bien. El conocimiento de Dios, de su grandeza, de sus atributos, que nos deja maravillados, como decía Pablo, cuán maravillosas, inescrutables son sus obras, decía el salmista, pero el apóstol Pablo también decía, hablando de lo maravilloso y de la grandeza de Dios, se quedaba como anonadado. Entonces, fíjate, ese conocimiento de Él, de su santidad, de su magnificencia, de su majestad, de que todo lo llena, de que es todopoderoso, debe producir en el verdadero cristiano un continuo, ¿qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. Pero algunos cristianos, quiero suponer que así son, y dicen cosas como, bueno, pero ¿qué tiene? A mí me gustan las del Potrillo. Me gustan las canciones de Luis Miguel, ¿qué tiene? Ay, yo cuando voy al templo le canto a Dios. Ahora, entonces, aquí es donde les falta conocimiento. Porque el cristiano anda alrededor de ¿qué? ¿Qué canta esa gente? ¿Qué te puede enseñar si andan de mujer en mujer, de esposa en esposa? ¿Qué te pueden enseñar esa gente? Así como para que tú digas, ay, ¿qué tiene? No tiene nada. No, sí tiene, fíjate. Lo que pasa es que al faltar conocimiento de su voluntad y conocimiento de Dios, Dios no te maravilla, porque lo tienes como a tu nivel, lo ves como de tú a tú. Es por eso tu boca no produce alabanza. ¿Necesitaremos conocerlo más? Yo pienso que sí.
Porque uno de los frutos es este precisamente. Fruto de labios que confiesen su nombre, sacrificio de alabanza. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? Estar escuchando música que habla de adulterio, de amargura, de borrachera. ¿Qué tengo que estar yo cantando eso? A ver, ¿qué tengo que estar yo escuchando algo así? ¿Eso le compete a un cristiano? Eso no es un andar digno. Porque de una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. No podemos cantar bendición y por acá cantar lo que Dios aborrece. ¿Pero por qué algunos lo hacen? Porque les falta conocer a Dios. Así de sencillo. Entonces, en lugar de tener constante alabanza en su boca, tienen otras cosas, cantan otras cosas. En Hebreos 12:11, ahí hay otro aspecto de los frutos que podemos nosotros dar, que glorifican al Padre. Hebreos 12:11. Y esto habla de la disciplina. Ahora, ¿cuándo se aplica disciplina? Cuando se porta mal el niño, ¿no? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, Dios al que ama, disciplina. Entonces, cuando nos salimos de los caminos de Dios, su disciplina viene, ¿no es cierto? Porque nos ama. La disciplina es una extensión del amor de Dios. Entonces, fíjate lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina, ninguna, ¿a quién le gusta que lo disciplina? A nadie. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos, una vez discipliné a mi hijo y me dice, ay papá, me dolió. Dije, claro, hijo, te tiene que doler. Porque si no les duele, luego se ríen. Le hacen, son tremendos. No, la disciplina duele. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Fíjate, ahí está. Pero después de la disciplina de Dios, da fruto apacible de justicia. ¿Da qué? Fruto. Pero aquí la palabra apacible significa en el griego saludable. O sea, da fruto saludable. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer buenos frutos? ¿Cuál es tu fruta favorita? La mía son los mangos esos grandotes así. ¿Cómo les llaman? Petacones. Bueno, no sé qué significará eso por allá en Sudamérica, que tenemos aquí unos visitantes. No es nada feo. Bueno, ok. Pues a mí me gustan esos así. Ah, ¿cómo me deleito yo en un fruto así? Es un fruto saludable. Pero si yo le tiro la mordida a ese mango, petacón, y tiene gusanos y todo, ¿qué hago con eso? Lo tiro. Escúchame bien, la disciplina de Dios es para que demos fruto saludable. Así como educamos a nuestros hijos en las cosas de la vida y les vamos diciendo, así no, hijo, así no. ¿Cuántos tienen hijos? No hay día que no le digan a su hijo, así no, mijo, ¿sí o no? Y a lo mejor se enfadan los niños, papá, tú para todo me dices que no. Oye, pues quiere agarrar el auto y tiene 3 años el niño, ni modo que le digas, llévatelo, mijo. Y cuando un cristiano, mira, no hay día que Dios no esté al tanto de nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos sus hijos. Y porque nos quiere formar. Pero el propósito es para que demos fruto. Pero si yo no tengo el conocimiento de que Dios cuando me disciplina es porque me ama, entonces yo lo voy a reclamar a Él. Entonces me voy a portar rebelde con Él, como a veces nuestros hijos. ¿No es cierto? Tú sabes que le conviene a tu hijo la disciplina, pero se te pone más rebelde. Me voy de la casa, dice. Y así hay algunos cristianos que no entienden, así porque son niños. Por eso, como vamos a ver en uno de los propósitos, es que crezcamos, no que nos quedemos ahí estancados. Entonces, fíjate, Gálatas 5:22. Aquí hay otros frutos que hablan del carácter. Entonces tú estás notando que el fruto al que se refería las escrituras, del que habló Jesús, es fruto interno. Ya lo descubrieron, ¿verdad? No son cosas externas. Ok,
Gálatas 5:22, ahí habla de otros frutos del carácter. Dice que el fruto del Espíritu, o sea, la obra del Espíritu en el creyente es, ¿qué? Amor, es gozo, es paz, es paciencia. ¿Cuántos son impacientes? Es benignidad, bondad, fe, que también se traduce fidelidad, mansedumbre, templanza. Son frutos internos del Espíritu en nuestro espíritu. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cuál era el asunto? Volviendo a los Colosenses, que estamos estudiando esta epístola. Que los falsos maestros estaban asediando a los cristianos para desviarlos de la centralidad que es Cristo, de que Cristo es suficiente. ¿Cómo? Por medio de falsas doctrinas. Ese era el punto. Entonces Pablo escribe esto y dice, Señor, yo ruego que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para dar fruto, para andar como es digno. Y número 3, fíjate, número 3, está en el versículo número 10, en la tercera parte del texto. El tercer propósito es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. ¿Conocen unos arbolillos que se conocen como bonsái? Son unos arbolitos así que no pasan de 20, 30 centímetros. Toda la vida se la pasan así. Están enanos, están bonsái, ¿sí? Ahora, ¿por qué están bonsái? O así les llaman, pequeños. ¿Por qué nunca crecieron o no crecen? Porque siempre se les está cortando. Siempre se les está cortando. No se deja que crezca el árbol. Siempre los están cortando. Bueno, escúcheme bien. Hay un montón de cristianos bonsái. ¿Sí? Porque el diablo, el mundo, su propia carne, siempre están bien chiquitos. Cuando tú vas en un lugar donde hace mucho calor y de pronto ves un árbol frondoso, así bonito, y tú dices, ay, y vas y te refugias bajo la sombra de ese árbol y te da frescura, ¿no es cierto? Ahora imagínate que tú vas caminando y buscando un árbol y te encuentras un bonsái. El que se va a poner contento es el bonsái, porque va a decir, ya llegó un arbolote aquí que me va a tapar a mí. Escúchame bien, no te puedes quedar bonsái, no te puedes quedar enano espiritual. Y fíjate lo que dice Pablo aquí, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, no debe haber un estancamiento, debe haber un crecimiento en el conocimiento de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. La carta a los Hebreos, hermanos, es una de las cartas más difíciles de estudiar, pero les voy a explicar por qué. Porque esa carta está llena, repleta de citas del Antiguo Testamento, que toma del tabernáculo, del sacerdocio, etcétera, y se lo aplica a Cristo, como que todo apuntaba al tabernáculo, todos los utensilios del tabernáculo apuntaban hacia Jesús, el sacerdote era un símbolo del sacerdocio de Jesús, aquel nada más una vez al año entraba, nos abrió el camino para entrar a la presencia del Padre. Pero fíjate bien, es difícil esta carta para los que no tienen un conocimiento elemental del Antiguo Testamento. Seguramente han escuchado a gente que dice cosas como esta. No, el Antiguo Testamento ya ni lo leemos porque eso es de la ley y ahora estamos bajo la gracia. No necesitamos leer el Antiguo Testamento. Ignorancia. Porque ¿cómo se puede entender el Nuevo Testamento si no hay un conocimiento del Antiguo Testamento? Dígame. Eso ha llevado a la iglesia a una ignorancia terrible. Ahora, ¿qué sucedió aquí en la carta a los Hebreos? Los hebreos eran judíos que habían creído en Cristo, pero por alguna razón se quedaron bonsái, no crecieron, y el escritor de los Hebreos les reprocha, los regaña. Vamos a ver, Hebreos capítulo 5, ¿ya lo tiene? Versículo 11, dice, acerca de esto,
Se refiere al sacrificio de Cristo, su sacerdocio, todo lo que ya expliqué. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, ¿por qué era difícil de explicar? Sigamos leyendo el versículo y nos da la respuesta por qué le era difícil explicárselos. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O en otras palabras, el ABC de la Biblia. Mire, es realmente aterrador, no sé qué palabra puedo usar. Aterrador, trágico, no sé. Pero la condición en la que se encuentra una la gran mayoría de los cristianos que asisten a las iglesias. Es realmente trágico, realmente esa es la palabra más acerca. Es trágico que con años de cristianos, si tú les preguntas, ¿qué es el arrepentimiento? No te saben definir lo que es. ¿Sabes lo que es nacer de nuevo? Y te contestan, ir a la iglesia, leer la Biblia. Dice, el diablo se la sabe de Génesis hasta Apocalipsis y no es cristiano. Entonces, ¿cómo es el asunto? Aquí vemos lo que les había pasado, se quedaron bonsái, no crecieron. Sigamos leyendo. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Para quién es la leche? Para el niño. Y Pablo se las veía muy difícil de explicarles porque no les podía dar el alimento sólido. No les podía dar el bife, el bistec, así decir, a ver, ahora los voy a alimentar con un mensaje, una palabra que es alimento sólido. Porque no podían, se quedaban así como, ¿what? Como diciendo, ¿qué? Fíjate que los predicadores del Evangelio, porque hay otros que... Pero los predicadores del Evangelio comentan, como el maestro que tuvimos hace poco, en la conferencia pastoral. Él decía, mira, me dice, bueno, tú eres pastor, tú eres predicador, pero ¿qué cosa tan hermosa es predicar la palabra de Dios? Meterte en la profundidad de los tesoros de Cristo y ver que la gente lo está entendiendo. Cuando él se fue, dice, ¿sabes qué? Voy bien bendecido, me dijo. Voy tan bendecido. Yo no sé quién está más bendecido, si ellos que escucharon o yo que hablé. Pero yo estoy muy contento, dice, estoy muy bendecido. Pues porque explicar era fácil, pero a Pablo no le sucedió allí, porque estaban bonsáis. Bueno, yo les he dicho, aquí tenemos una preocupación en base a la responsabilidad que tenemos delante de Dios, de enseñarles la palabra de Dios, ¿sí? Para que ustedes tengan conocimiento, conozcan a Dios, entiendan a Dios, tengan sabiduría e inteligencia espiritual. Pero Pablo está aquí discutiendo con ellos y le dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Inexperto. O sea, alguien que no tiene experiencia en algo. Un inexperto en la palabra de justicia en este caso. Porque es que, dice, niño. Pero ¿saben qué es lo más trágico? Cuando, bueno, a veces me toca a mí, a veces me toca, como esta conferencia pasada, yo estuve sentado escuchando, pero a veces me toca enseñar. Y a veces me toca enseñar a pastores. Ahorita la mayoría ustedes son el pueblo de Dios, ovejas del Señor. ¿Cuántas son ovejas? Pero cuando yo estoy con pastores, allí me voy más fuerte todavía. ¿Saben por qué? Porque el pastor es el responsable de enseñar.
Entonces, yo sí les pregunto así, a ver, tú eres pastor. Amén, dice. Dice, ¿me puedes definir qué es nacer de nuevo? Ay, pues ir a la iglesia, hermano, ahí leer la Biblia. Eso es ser un cristiano. Es increíble el analfabetismo bíblico. Pero lo más trágico es en los líderes, en los pastores. Rechazan el conocimiento. Dios también los va a rechazar, porque desvían al pueblo. Y por eso Pablo decía, Epafras es un fiel ministro de Jesucristo, porque les había enseñado el evangelio. Entonces aquí sigue diciendo en el versículo 14, pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. O sea, que han crecido, alcanzado, fíjate, habla de un crecimiento hacia la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí la palabra clave es por el uso. El uso, o sea, usar. Ahora bien, para fin de usar los sentidos espirituales tienes que tener el conocimiento. El conocimiento te va dando sabiduría e inteligencia espiritual para saber y entender qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí o no? Fíjate, eso es en relación con Dios, las cosas espirituales, pero también en la vida cotidiana. ¿Cuántos de ustedes han visto, continuamente yo lo veo, autos que tienen quemacoco, que abren la puerta, y van los niños arriba en el quemacoco, así asomados? ¿Los han visto? Si es que tú tienes uno y llevas a tus hijos ahí. Bueno, fíjense qué inteligencia, fíjense qué sabiduría de llevar a su hijo ahí. ¿Se acuerdan cuando obligaron aquí en Jalisco a poner el cinturón de seguridad? Nunca se me olvida que entrevistaban a la gente. Oiga, usted no lo lleva. Ah, pues tiene que llevarlo, ¿verdad? Pero entonces agarran a uno, dice, oiga, usted sí trae su cinturón de seguridad. Y lo dice, no, dice, mire, traía un bolchito, que era como un lazo que traía, nomás lo traía aquí. Dice, no, aquí nomás le hacemos la finta, dice, para que no me multen. Escúcheme, para que no me multen. No, hombre, qué inteligencia. Mira, hay cosas que con el simple sentido común tú debes de ponerlas en práctica. ¿Han visto a las personas que van manejando y con su bebé aquí en medio? No puede ser. Cualquier frenón, cualquier impacto, lo que sea, allá va, aplastas al niño. O sea, niño. Cualquier frenón y tus hijos salen volando por el quemacocos. Escúchenme bien. Eso se llama irresponsabilidad y esa es una característica de los niños. De gente irresponsable e inmadura. Ni siquiera han madurado en las cosas de la vida. Dios no quiere que espiritualmente estemos así, hermanos. Dios quiere que tengamos sabiduría, conocimiento, sabiduría, y con inteligencia espiritual hagamos las cosas. Número 4. ¿Cuál fue el número 1? Andar como es digno, llevar fruto, crecimiento espiritual. Número 4, fortaleza espiritual. Tener fortaleza espiritual. Fíjate el versículo 11. Vamos rápido. Colosenses 1:11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Mira qué versículo. Está así medio difícil, ¿no? Porque tiene palabras que no son muy comunes a nosotros. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué significa todo eso? Mira, en Efesios 3:16 dice así, para que os dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Todo el que es nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza, el hombre interior, el hombre espiritual. Bien, es ahí donde se anida el conocimiento de Dios, su grandeza, su magnificencia. Sí, entonces ese conocimiento fortalece tu ser interior.
Ahora, ¿cuál es la medida de ese poder? Dice ahí en el versículo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué significa esa frase? Está medio dificilona, ¿no? Conforme a la potencia de su gloria. Los voy a explicar. Tiene que ver con la manifestación de los atributos de Dios que son ilimitados. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos cierto nivel de poder. Yo puedo irme manejando, puedo hacer negocios, tenemos cierta capacidad de poder, pero no somos todopoderosos. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Entonces, cuando tú ya no tienes cómo enfrentar la situación, que te faltan las fuerzas, entonces mira, fortalecidos con todo poder significa que tú te refugias en la omnipotencia de Dios, que es uno de sus atributos. Pero para eso tienes que conocerlo. Tienes que conocer a Dios en su omnipotencia. Si tú no le das a Él la oportunidad de demostrar su omnipotencia, no lo vas a conocer en esa manera. Entonces, ¿qué haces? Yo no lo puedo, Señor, yo no sé qué hacer. Tú todo lo sabes. No puedo. El Salmo dice, David decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, ¿de quién? Del Omnipotente. O sea, tú vas y te refugias en la sombra del Omnipotente. Yo no puedo, Señor, yo no puedo con esta situación. Entonces, cuando te refugias bajo su sombra, su atributo de todopoderoso te fortalece, porque Él va a hacer las cosas, no tú. No sé si me estoy explicando. El Señor es omnisciente. Omni quiere decir que todo lo sabe. Él conoce los pensamientos de todos, sabe nuestro futuro, nuestro pasado. Él todo lo sabe. El salmista decía, maravillado de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Si me voy para allá, allá estás tú. Si voy para allá, allá estás tú. Donde quiera que vaya, ahí estás tú. Y decía, aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda, Señor. Escuchen bien. ¿Cómo yo me fortalezco con todo poder cuando yo me refugio en Dios? Pero tengo que conocerlo, ¿entienden? Tengo que conocer que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede y que Él está en todos lados. Escuchen esto. Si tuviéramos más conocimiento de la omnipresencia de Dios, pecaríamos menos. Pero algunos creen, erróneamente, que Dios nada más está encerrado en los templos. Y te escondes de tu esposa, te escondes de tu esposo, te escondes de tu mamá, te escondes del maestro, del director, del pastor. Nos escondemos. Y del que está en todos lados, sabe todo y puede todo, de esos no tenemos conciencia. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Pero si lo conociéramos, no le daríamos rienda suelta a los pensamientos feos que luego se nos vienen. ¿Les pasa eso? A mí sí. ¿A ustedes no? A mí sí. Pero como sé que Él todo lo sabe, entonces empieza la lucha. Y frenas eso. Y te pones bajo su amparo y dices, Señor, yo no puedo con esto, me llegan, no sé, no me explico ni cómo me llegan los pensamientos o las tentaciones o las cosas. Entonces te refugias en el poder de su fuerza. No sé si me expliqué. Fíjate, te voy a poner un ejemplo en la Biblia. Primera de Samuel 30. Vamos a ir rápido. Primera de Samuel 30. Aquí la historia es que David se fue a combatir a los enemigos que llegaron a asediar la ciudad donde David vivía. Entonces David toma a todos los hombres y va en contra de los enemigos, pero estos le hacen una mejor estrategia de guerra. Y un contingente por la espalda, mientras ellos salieron, entraron a la ciudad y se llevaron todo. Los dejaron en la quiebra, se llevaron a las esposas, a los hijos, a las hijas y las cosas de valor. Entonces cuando David y sus valientes llegan todos contentos porque habían ganado, de pronto ven que no están sus esposas ni sus hijos. Y la moto ya se la habían llevado. Se habían llevado todo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces comienzan a ponerse mal los hombres de David y se van en contra de David porque él era el jefe.
Y veamos lo que hizo David. Dice 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Alguna vez te has sentido angustiado? Bueno, ¿en qué te refugias? Veamos. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo! David se fortaleció en el Señor, su Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se fortaleció? ¿Por qué se refugió en Él? Porque sabía que Él no podía contra toda la turba. Y Él se angustió, pero dijo, no, mi refugio ha sido tú. Bajo la cubierta de tus alas me esconderé. Y fue y se refugió. A lo mejor fue y se metió allá en su recámara y se refugió en el Señor, bajo su sombra del Omnipotente, en la fuerza del Omnipotente, y pudo resistir. Y de ahí Dios le dio sabiduría y enfrentó la cosa. No, espérense, Dios le dio sabiduría y bueno, arregló la situación. Estaba difícil, pero David se fortaleció en el Señor, fortaleza espiritual. Número 5, la penúltima. El quinto propósito es para desarrollar resistencia en las pruebas. Resistencia. Versículo 11, Colosenses 1:11. Dice así, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, fíjate, fortaleza espiritual, para toda paciencia y longanimidad. Pero ¿cómo entender eso? Ok. Fortalecidos con poder, conforme a los atributos de Dios, tú te refugias para toda paciencia y longanimidad. Ok, vamos a brevemente a estudiar esto. Paciencia, viene del griego hupomoné, que significa resistencia y aguante, pero con gozo, en medio de las pruebas. Eso es la definición de paciencia en la Biblia. ¿Por qué aguante con paz y con gozo? Porque si tú andas como es digno del Señor, estás llevando fruto, estás creciendo, tienes fortaleza espiritual, en medio de las pruebas como David, entonces sabes que Dios te está formando. Y la paciencia es un fruto también, ¿cierto? Entonces, es el aguantar con gozo, con alegría, porque sabes, el cristiano conoce, entiende, tiene sabiduría, que Dios tiene todo en control. Y entiende y sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces él camina seguro. Pero luego viene una palabra que no es muy común para nosotros, que es la palabra longanimidad. Longanimidad viene de una palabra griega, macrotumia, y macro significa algo largo. De hecho, longanimidad, también de ahí se deriva la palabra longaniza, que para nosotros mexicanos es en serio, porque la longaniza es algo largo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, longanimidad es algo largo, es macros, es algo largo, pero habla de algo extenso que se extiende, pero que tiene que ver con el temperamento, con el carácter. Es decir, la definición es esta. La longanimidad es la extensión de la paciencia. O sea, tú tienes paciencia y tienes 1 mes, 2 meses, y de pronto pues sientes lo duro de la prueba, pero tú alabas a Dios, das fruto de labios que confiesan su nombre. Y estás allí confiando en su omnipotencia, pero sientes como que la cosa ya se puso color de hormiga, ¿verdad? Pero entonces, fíjate bien, el conocimiento, el poder, la fortaleza, el crecimiento, te hacen extender la paciencia. No sé si me expliqué. ¿Sí me expliqué o no? O sea, tú eres paciente, pero llega un momento en que dices, ya no más, pero ahí es donde está la fortaleza en el poder de su fuerza. Y se extiende la paciencia, esa es la longanimidad. Ahora, fíjate, se requiere conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual para enfrentar con paciencia
las pruebas de la vida, ¿sí o no? Fíjate el entendimiento que tenía Santiago. Vayan rápidamente a Santiago 1:2. 1:2 al 5. Fíjate cómo es el mismo pensamiento que tenía Santiago. Y cómo empata bien con el pensamiento de Pablo. Dice así Santiago 1:2 al 5. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate, nota, sumo gozo. Santiago dice, sumo gozo cuando te encuentres en medio de diversas pruebas. Algunos de ustedes pueden estar pasando una prueba, pero a la vez una con la familia, en el trabajo, y se pone más duro con problema económico. Y ahí están, con una prueba. Diversas pruebas. Bueno, fíjate, lo que dice la Biblia es que tú tengas sumo gozo, pero si no tienes conocimiento te va a ser bien difícil. Porque el conocimiento te aclara el porqué de las pruebas. Entonces tú con sabiduría dices, miren, déjenme contarles, ayer hubo bautismos. Y se bautizó una señora que tiene, no sé, 1 año de convertida. Y estaba yo compartiendo con ella, después de los bautismos. Y ella me empezó a contar de su vida. Es una mujer sola, ya anda rondando casi los 50 años, está enferma. Pero hermanos, si tú lo hubieras escuchado hablar, miren, me bendijo tanto haber escuchado a esta señora, a esta hermana, la manera en que ella hablaba en medio de su situación. Decía, fíjese pastor, que así. Y yo, la está pasando difícil. Y decía ella misma se contestaba, pero Dios es grande, hermano, porque Dios es soberano. Y Él permite, ¿verdad, hermano? A veces permite estas cosas para que uno entienda esto. Y ella empezó a hablar y hablar. No, yo estaba bien bendecido. Casi siempre estoy hable y hable yo. Pero ahora yo estaba escuchando. Pero me dio mucho gusto. Me sentí tan contento de ver que una persona de 1 año de convertida estaba hablando con una sabiduría, con un conocimiento. Y dice, mire pastor, si yo no me sano, dice, no importa, yo tengo fe. Dice, pero si me muero, me voy con el Señor. Y se acabó todo eso. Yo dije, ay Dios, hacía rato que no escuchaba a alguien hablar así, sobre todo recién convertido. Y después estaban otras personas ahí, se acercaron y platicaron, y también con sus pruebas. Y la hermana está hablando con una sabiduría, con una inteligencia espiritual, entendiendo las cosas. Y fíjate, y en su necesidad me contó algo. Dice, fíjese, pastor Clote, iba en la calle, y dice, pues yo padezco de mis huesos. Y camino muy lento y me duele mucho. No me dijo qué tenía, pero dice que iba atravesando una calle y dice, ay Señor, ayúdame. Y de pronto dice, veo que en la acera de enfrente estaba una ancianita como de 80 años que no podía. Yo dije, ay Dios mío, no, yo estoy bien. No, gracias Señor. Entonces, como pude, fui con la ancianita y le dije, ¿quiere que la ayude? Ay, sí, ayúdeme, nadie me ayuda, dice la viejita. A ver, véngase. Y ahí voy con ella. Entonces sentí en mi corazón preguntarle, ¿tiene alguna necesidad? Y si cuando me vio así empezó a llorar. Dice, es que vine de mi pueblo, dice, a hacer un mandado aquí y se me perdió el dinero. O sea, la señora no le pidió dinero. Ella le dijo, ¿tiene alguna necesidad? Y fíjate, le dice, se me perdió el dinero. No tengo, y no sé cómo regresarme. Entonces dice, yo saqué lo que traía y se lo di. En su necesidad, con gozo, con alegría, compartió. No, eso se me hace que es un cristiano, ¿no? Se parece a un cristiano esa señora. ¿Sí o no? Y algunos de ustedes ya están llorando. Ay, esta Semana Santa no voy a ir a Cancún de vacaciones, Dios mío. Uy, qué mal está eso, Padre. Súpleme, ándale, porque si no, yo no sé qué voy a decirle a mis hijitos. Hermanos, y todo eso lo hacemos porque nos falta conocimiento, entendimiento, sabiduría, etcétera. Y bueno, dice Santiago,
Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo, fruto, paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, no te quedes a la mitad del camino, deja que termine el asunto, pero enfrenta con paciencia la prueba. Y luego una vez que ya sientas, extiende la longanimidad. Y luego dice, para que seáis perfectos, significa maduros y cabales, o sea, en todo tu juicio, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiero que noten que el contexto de pedir sabiduría a Dios son las pruebas. ¿Qué significa? Que le podemos pedir a Dios sabiduría para enfrentar las pruebas. Es que no sé cómo tratar con mi hijo. Pídele a Dios sabiduría. ¿Cómo voy a solucionar este problema en mi trabajo? ¿Qué voy a hacer, Señor? Señor, dame sabiduría. Entonces tú buscas en la palabra y empiezas a tener conocimiento y Él te da sabiduría y te da una palabra. Así es Dios al que le busca. Porque el que llama, se le abre. Y sexto y último propósito del por qué Dios quiere que tengamos conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, para entender, conocer y disfrutar nuestra herencia en Cristo. Ese es el sexto propósito. Para conocer, entender y disfrutar nuestra herencia en Cristo. Versículo 12 de Colosenses 1. Fíjate, toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Ahí está, con alegría. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Nos hizo qué? Aptos para participar de la herencia. Ahora, la palabra clave aquí es, nos hizo aptos. En el griego significa habilitados, capacitados, facultados, autorizados. Es decir, que lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros nos facultó, nos autorizó, nos habilitó, nos capacitó, nos hizo aptos para disfrutar la herencia de Cristo. Entonces el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual son necesarios para participar efectivamente, eficazmente en nuestra herencia espiritual. Es decir, a medida que conozco los tesoros de las riquezas de Cristo, es como mi vida va creciendo, se va fortaleciendo. Y yo, o sea, todavía estamos en trayecto al cielo, aquí en esta tierra, yo puedo disfrutar ya de la herencia en Cristo. Una de las consecuencias de entender nuestra herencia en Cristo es, escúchenme bien, la seguridad que tenemos en Cristo. Él dijo, se los voy a leer, no tiene que buscarlo. Él dijo allí en Juan, capítulo 10, dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dijo, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso, cuando el cristiano lo sabe, es algo poderosísimo. El saber que nadie me va a arrebatar de las manos del Señor. Estoy seguro en Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes se lamentan de no tener posesiones materiales aquí en la tierra? Hay cristianos que se lamentan, dicen, yo no tengo ni dónde caer muerto. Yo no tengo nada. Soy un miserable en esta tierra. Hay cristianos y luego todavía le atizan los predicadores de la prosperidad, que Dios te quiere ser rico, no, pues ahí se van detrás de ese evangelio falso. Pero escúcheme bien, conocer la herencia en Cristo, en esa herencia, en ese tesoro que nos dejó, son las bendiciones espirituales, porque lo material se va a esfumar, hermano, se va a desaparecer. Fíjese, Jesús dijo, no se turbe su corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros, ¿qué? Ahora, pregunta, ¿puede alguien interponerse en ese plan de Dios de prepararnos una morada? No, nadie.
Entonces mira, aunque no tengas petate ni perro que te ladre, como dicen del dicho mexicano, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde tenemos nuestra morada? En los cielos. Eso es lo que dicen las Escrituras, hermanos. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea que no se corrompe, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, que no se marchita ni pierde su brillo, reservada en los cielos para vosotros. Y Pablo les decía a los Efesios, para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la gloria de su herencia en los santos. ¿Será importante todo esto? Finalizamos con el versículo 13. Dice, Dios nos hizo aptos para participar de su herencia, el cual, o sea, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso significa que Dios nos rescató del poder que Satanás ejercía en nosotros cuando creímos. Nos rescató y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La palabra trasladar es una palabra que en el griego significa llevar como en sentido opuesto. Así como está el polo sur y el polo norte, que son totalmente opuestos, el sur y el norte igual. Así dice, tú antes vivías bajo el poder de Satanás en el reino de las tinieblas, y cuando creíste el Señor, ¿qué? Te trasladó al otro polo, al reino de su amado Hijo Jesús, donde Él es el Rey, donde hay un reino, vivimos con Él, hay leyes que nos rigen, pero ese traslado a ese reino fue porque en Él tuvimos redención por su sangre, versículo 14, el perdón de nuestros pecados. Nadie puede ir al otro reino, al reino de Dios, si sus pecados no han sido perdonados. Conclusión. Cristo logró 5 cosas para nosotros que podemos disfrutar. 1, pagó con su vida el precio de nuestro rescate. Somos libres. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? 2, perdonó nuestros pecados. No hay nada más tremendo para una persona saber que sus pecados son perdonados y que ya puedes dormir en paz. No necesitas pastillas. Justificados pues por la fe tenemos paz. Entonces, perdonó nuestros pecados. 3, nos libró del poder de Satanás. 4, nos trasladó al reino de Cristo. Y 5, nos dio herencia eterna con Cristo. ¿Qué, Cristo no es suficiente? ¿O les hace falta algo? No se dejen engañar, hermano. No necesitamos a nadie más que Cristo. Con Él nos basta y hasta nos sobra para compartirlo. ¿Cierto? No tenemos que añadirle nada a la salvación. Confiemos plenamente en Él. Crezcamos en el conocimiento. Pidámosle a Dios sabiduría y desarrollemos inteligencia espiritual. Amén. Pónganse de pie y oremos. Esta era la oración de Pablo por los colosenses. Debo decirles que esta es mi oración también por ustedes, como miembros de esta congregación. Que Dios les dé mucho conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a orar. Levanta tus manos al Señor y con humildad reconoce su grandeza. Dile, Señor, te damos gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú quieres que tengamos conocimiento para conocerte más, para entenderte, para dirigirnos a ti con sabiduría, con inteligencia, aún para enfrentar las cosas de la vida, para andar como es digno, con humildad, con pureza, con contentamiento, con fe, obediencia, llevando fruto de nuestro corazón, de nuestro espíritu, fruto de labios que confiesan tu nombre, fruto apacible, saludable de justicia,
amor, gozo, paz, frutos del carácter. Señor, ayúdanos para seguir creciendo espiritualmente, creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Y que no nos quedemos como niños estancados, que no maduramos, para que tengamos fortaleza espiritual y fortalecernos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, y nos refugiemos, como lo hizo David, en la sombra del Omnipotente, en su sabiduría, en su justicia. Refúgiate en su santidad para que su santidad te envuelva. Ayúdanos, Señor, también con sabiduría para resistir con gozo las pruebas y para conocer y entender y disfrutar nuestra herencia en Cristo. Gracias porque ya no somos esclavos de las tinieblas. Ahora vivimos en el reino de la luz, en el reino de Jesús, y nos has hecho aptos. Y tenemos seguridad, nos espera un hogar celestial, una herencia completa en los cielos. Gracias, Señor, nuestra oración es que crezcamos, pero sobre todo gracias, Señor, porque tú pagaste con tu sangre nuestra redención. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Ahora podemos vivir y disfrutar las abundantes riquezas de Cristo, a quien le damos toda la gloria y la alabanza. Amén. Que Dios los bendiga a todos.